Vimos un poquito de lo que es la suma de Riemann y ya aplicándolo, hagamos aquí un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí sea f de x igual a 5 menos x al cuadrado con x entre 0 y 2. ¿Sí? Encuentre el área bajo la curva. Que luego esto lo vamos a definir como la integral definida y obviamente es la sumatoria de estas áreas, ¿no? De f de x sub k por delta de x sub k, en donde esto es una constante y pues esta es la que va a ir variando de acuerdo a su imagen respecto de la función. Ahora, entendiéndolo como estos rectángulos, ¿no?, que se forman. Mientras más rectángulos tenga, la suma de sus áreas va a ser, o va a tender al área real que existe debajo de la curva. Entonces voy a hacer aquí un bosquejo rapidito de lo que sería nuestra interpretación del ejercicio. Eje X, eje Y, solamente me está diciendo de 0 a 2. Voy a poner el 2 por aquí. Cuando X es 0, Y es 5. Pongámosle por acá. Y cuando Y es 0, X sería la raíz de 5, aproximadamente por aquí. ¿Sí? O sea, nuestra función hace esto. No está hecho escala, ¿no? Más o menos así, porque es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces me está pidiendo el área comprendida entre esta línea y esta que está acá. O sea, me pide esto. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en diferentes escenarios usando la suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, nuestro primer escenario va a ser con 5 rectángulos. ¿Sí? Entonces, aproximemos el área a 5 rectángulos. Entonces, por ejemplo, si esto es de 0 a 2, tendré que dividirle para 5, ¿no? Entonces, la primera sería, por ejemplo, 2 quintos, luego sería 4 quintos, 6 quintos, 8 quintos y la última sería 10 quintos, que es 2. Entonces, yo voy a formar pues aquí unos triangulitos, ¿no? Unos rectángulos, perdón. Ya. Obviamente, fíjate, pues tenemos problemas aquí, acá, acá, acá. Todas esas áreas no están contabilizadas, ¿sí? Pero vamos a hacer una primera aproximación, pues para que vean cómo es el método. Llamémosle esta área sub 1. Y sería la sumatoria de estas áreas, ¿sí? Nota que este delta X es constante. Siempre es 2 quintos, ¿sí? 2 quintos menos 0, 2 quintos. 4 quintos menos 2 quintos, 2 quintos. 6 quintos menos 4 quintos, 2 quintos. Esto siempre es constante. Pero sus imágenes, ellas son las que van a ir cambiando. ¿Sí? Las imágenes aquí, respectivamente, acá, ¿no? ¿Sí? F de 2 quintos, F de 4 quintos, F de 6 quintos, etc. Entonces vamos a ir sumando. El área de un rectángulo va a ser por altura. O sea, 2 quintos por la altura, que sería F de 2 quintos, más 2 quintos por F de 4 quintos, más 2 quintos por F de 6 quintos, más 2 quintos por F de 8 quintos, y más 2 quintos por F de 10 quintos, que es 2. ¿Sí? Entonces vamos a sumar todas estas áreas. Entonces, puedo sacar factor común 2 quintos. ¿Sí? Y voy sacando las imágenes respecto
respecto de f, de 2 quintos, 4 quintos, 6 quintos, 8 quintos y 10 quintos. Mira que nuestra función es 5 menos x al cuadrado. O sea, sería 5 menos 2 quintos al cuadrado más 5 menos 4 quintos al cuadrado, 6 quintos al cuadrado, 8 quintos y 10 quintos. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 quintos que multiplica. Entonces tengo que hacer estas operaciones, ¿no? Entonces fíjate, puedo asociar los 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces 5, 25. Y restar todos los cuadrados, que sería 4 25avos, 16 25avos, 36 25avos, 64 25avos y 100 25avos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Aquí ya le tengo el resultado de esto, es 220 25avos. Y restándole de 25 y multiplicando por 2 quintos, me da 162 25avos. ¿Sí? Que es aproximadamente 6.48. ¿Sí? O sea, la suma de estos rectángulos que tenemos aquí es 6.48. De lejos es la medida del área debajo de la curva, ¿no? Entre 0 y 2. Pero ya se va aproximando. ¿Sí? Recuerdo que en una prueba de semestres anteriores pidieron algo como esto, que hagas una aproximación. O sea, no que calcules la integral, sino que hagas una aproximación. Entonces, esta es una aproximación. ¿Sí? 648. Ahora, ¿qué tal si no le hacemos con 5? Si no, hagámosle con 100. ¿Sí? Con 100 rectángulos. Fíjate que sería una locura hacer uno por uno, ¿no? ¿Sí? Porque ahora serían ya 100 rectángulos. No tiene sentido. Aquí lo hice uno por uno porque son solamente 5. Para que le notes la idea. Pero aquí en 100 rectángulos ya voy a utilizar la idea que plantea Riemann. Y le voy a nombrar área sub 2 como nuestra sumatoria desde k igual a 1 hasta 100. ¿Sí? De f de x sub k por delta x sub k. ¿Sí? Sumatoria desde k igual a 1 hasta 100. Ahora bien, ¿quién es este f de x sub k? Pues yo tendría que, primerito antes que nada, a mi distancia de 0 a 2, pues dividirle para 100, ¿no? ¿Sí? Dividirle para 100. Y posteriormente ya tendría las particiones que aparecen aquí, que vendrían siendo particiones de un cincuentavo, ¿sí? Y para cada cincuentavo tendría ahora que trabajarle con la letra K, es decir, primero trabajo con un cincuentavo, luego para el siguiente sería con 2 cincuentavos, luego con 3 cincuentavos, con 4 y así sucesivamente. Es decir, aquí tendría f de un cincuentavo k y esto por delta x sub k, que va a ser siempre un cincuentavo. ¿Sí? Entonces, para que sepas de dónde sale este, viene de aquí, ¿no? 2 menos 0 dividido por 100. ¿Sí? Porque estoy haciendo 100 rectángulos. De ahí viene esto. Ahora, pues, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría, miren, la sumatoria desde k igual a 1 hasta 100. ¿Sí? Bueno, esta es una constante, ¿no?
¿sí? Esta es una constante. Le podemos trabajar aquí, ¿sí? Y la imagen de un 50avo k respecto de la función sería 5 menos k sobre 50 al cuadrado. Porque la función es así, ¿no? 5 menos x al cuadrado. Entonces tendríamos de esta forma. Creo que es un buen momento para recordar las propiedades de las sumatorias. Supongo que esto sí vieron en la clase del CD, las propiedades de las sumatorias, pero la podemos poner ahorita para que recordemos esto. Vamos a hacer estamos peque. Aquí. Una sumatoria no es más que una suma generalizada, ¿no? Estoy sumando de acuerdo a cómo es el término, ¿sí? Si el término es x, entonces sumaría x más x más x más x, pero de acuerdo a lo que me dice la sumatoria, desde 1 hasta 2, por ejemplo. Entonces sumaría 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, etc. Si el término es k al cuadrado, entonces sumaría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, etc. Entonces vamos a ver algunas, antes de seguir resolviendo esto, algunas propiedades. Miren, sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante es n por la constante. Esto se puede ver como la multiplicación, ¿no? Entonces me está diciendo que el término que es alfa, que es un número real, lo estoy sumando n veces, ¿sí? Desde 1 hasta n. Que lo entiendo como la multiplicación de la escuelita. Acuérdate que n es un número natural. Si yo tengo alfa por el término, entonces sería alfa por la sumatoria desde 1 hasta n del término. Si yo tengo una suma ahora, ¿sí? Es el sumatorio de una suma, y encima más una constante por el término, entonces yo puedo decir la constante por la sumatoria del término a sub k más la constante beta por la sumatoria del término b sub k. También puedo, como son sumas, puedo asociar, ¿no? Si estoy sumando desde 1 hasta n, entonces yo puedo sumar primero desde 1 hasta m y luego sumo desde m más 1 hasta n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisieras sumar, qué sé yo, tienes por ahí unos frijolitos, ¿no? Y quieres empezar a sumarles. Pero son muchos y ves a alguien que está desocupado de tu familia y dice, bueno, tú suma estos y yo sumo los que están acá. Y después juntamos. Algo así, la sumatoria. Puedo hacer cambios de variables, ¿sí? Y también puedo aplicar esta última que trata la definición. Para hacer la sumatoria desde 1 hasta n, puedo sumar hasta el penúltimo término y luego sumarle el último. Y gracias a esto yo puedo tener algunas sumatorias ya conocidas que les he puesto aquí en color azul, ¿sí? La sumatoria de 1 hasta n de k al cuadrado, de k al cubo y de k a la cuarta, ¿sí? Entonces, estas ya son establecidas, ¿no? No se las va a demostrar ni nada. Las vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, recuerden, son sumas nada más. Ahora, observando lo que tenemos acá, ¿sí? La sumatoria desde 1 hasta 100, ¿sí? Yo a esto, voy a cerrar aquí el paréntesis. Le voy a volver a copiar ya para no perder el hilo del asunto. Vamos a volver esto a copiar acá abajo. ¿Sí? A esto lo puedo representar. Mira, aquí saqué el 1/50 porque es una constante. Entonces me quedaría 1/50 que multiplica la sumatoria desde k igual a 1 hasta 100 de 5 menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta 100, ¿sí? Y aquí podría escribirle así, mire, 1 sobre 50 al cuadrado por k al cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/50. La sumatoria desde k igual a 1 hasta 100 de 5, fíjate que es de una constante. Y eso era n por la constante, o sea, 100 por 5.
menos 1 sobre 50 al cuadrado es una constante, ¿sí? Por la sumatoria desde k igual a 1 hasta 100 de k al cuadrado. Pero esto es conocido. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces me va a quedar un 50avo, 100 por 50, 100 por 5, perdón, menos 1 sobre 50 al cuadrado por n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. O sea, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Y tendría que realizar esta operación, ¿no? Con la calculadora lo podríamos hacer fácilmente. Yo le tengo aquí ya sacada la respuesta. Y me dice que esto es aproximadamente 7,29. ¿Sí? 7,29 es con 100 rectángulos. Entonces ya me voy acercando a una mejor respuesta, ¿no? Porque aquí saqué 6,48. Ya con 100 rectángulos, 7,29. Si hiciera con 1000 rectángulos, me voy acercando cada vez más. Pero aquí ya usemos la sumatoria de Riemann, ¿sí? Como tal. Con n rectángulos. Pero cuando la sumatoria tiende al infinito. Le voy a llamar simplemente A. Es igual al límite. Cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k por delta x sub k. Entonces, ¿quién sería delta x sub k? Bueno, sería 2 menos 0 sobre n, ¿cierto? Por lo tanto, para cada x sub k sería 2 sobre nk, ¿sí? Porque ahora estoy con n rectángulos. Entonces me quedaría así, miren. El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de 2 sobre nk por delta x sub k, que es una constante, que es 2 sobre n. Y empiezo a hacer el límite de la sumatoria. Ahora, como esto es una constante, pues viene acá, ¿no? Límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la imagen de 2 sobre n por k. O sea, 5 menos 2 por k sobre n al cuadrado. Desarrollamos esto. Límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 5 menos. Aquí sería 4k al cuadrado sobre n al cuadrado, ¿no? Pero fíjate que 4 y n también son constantes. Entonces aquí voy a aplicar algunas propiedades de los sumatorios. Entonces me va a quedar, mira, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 5 menos 4 sobre n al cuadrado, que es una constante, por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. ¿Sí? Apliqué la de la suma y apliqué la de la constante por k, ¿no? Y aquí vamos a aplicar ya las otras que sabemos. De una constante, aquí sería 5 por n, menos 4n al cuadrado por la de k al cuadrado que aplicamos hace un ratito. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Y desarrollamos esto. Límite cuando n tiende al infinito de... Podemos multiplicarle, ¿no? Distributiva. Entonces me quedaría 10. ¿Sí, no? 2... Sí, 10 menos 2 tercios, ¿cierto? 2 por 4, no miento, 2 por 4, 8 sextos, ¿no?
8 sextos, que es 4 tercios. N al cubo, con este n me quedaría n cuadrado aquí. N más 1 por 2n más 1. Ahí, siendo distributivo. Es un límite al infinito, entonces tengo que intentar usar los teoremas. Entonces me quedaría 4 tercios n al cuadrado, y esto sería 2n cuadrado más 3n más 1. Ahí. Sí, ¿no? Ahí nos quedaría. Y luego pues puedo sumar todo. Es una opción. Me quedaría... a ver, como un denominador, 3n al cuadrado. 10, 30. 30 en el cuadrado menos 4 por 2, 8. En el cuadrado más 12n más 4. Todo esto sobre 3n al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar límite cuando n tiende al infinito de 22n al cuadrado más 12n más 4 sobre 3n al cuadrado. Armo las fracciones. 22 tercios más 4 sobre n más 4 sobre 3n al cuadrado, ¿no? Creo que sí, mejor 4 tercios por 1 sobre n al cuadrado. Aquí también le va a cambiar este. 4 por 1 sobre n. Miren, si aplico los límites, ¿no? Cuando tiende al infinito, este y este tenderían a 0. Entonces simplemente aquí me saldría 22 tercios. Sí, 22 tercios. Unidades cuadradas. Ya vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque es la medida del área. Y esta que acabamos de hacer es la medida del área debajo de esa curva. ¿Sí? La siguiente parte del teorema dice que si es Riemann integrable, o sea, si es que la sumatoria cuando tiende al infinito converge en un número, entonces esto es igual a la integral definida, de extremo 0, 2 en este caso. Lo que anotamos aquí en color naranja. ¿Sí? O sea, mira, hacer esto es feo, o sea, a mí no me gusta. Personalmente yo detesto hacer estas sumatorias. Como aporte histórico de lo que es y entender de dónde viene, me parece súper chévere. Pero ya en la práctica, pues es súper pesado trabajar esto, ¿no? O sea, no es necesario hacer con 5 rectángulos y con 100 rectángulos. Yo hice eso para que pues, comprendamos mejor la idea. Y con n rectángulos directo. Pero miren, aquí voy a ponerle ahora la integral de 0 a 2 de f de x va a ser igual a la integral de 0 a 2 de f de x, que es 5 menos x al cuadrado de x. Voy a ocupar algunas cositas que ya han de haber visto en el teorema fundamental del cálculo. Esta es la integral de 0 a 2 de 5 de x menos la integral de 0 a 2 de x al cuadrado de x. Y esta es la integral de 5x menos x al cubo sobre 3 de 0 a 2. ¿Sí? Esta es lo que sacábamos, ¿se acuerdan? En integral indefinido. ¿Sí? La antiderivada. Entonces, aquí evaluando, me quedaría 5 por 2 menos 2 al cubo sobre 3, y bueno, menos 0, menos 0. Y aquí me quedaría 5 por 2, 10, menos 8 tercios. Pero 10 es 30 tercios y 30 menos 8 es 22. Y ya, 22 tercios, que es lo mismo que sacamos hace un ratito.
Sí, entonces mira la potencia, ¿no? de la integral definida, que es el área bajo la curva. Ya vamos a hacer otras aplicaciones en las clases que vengan. Entonces, eso es lo que quería presentarles en esta primera parte. ¿Sí? Aquí utilicé algo que pienso que ya lo han visto, que igual ya vamos a hablar en un ratito. Esto es f de a menos f de b, ¿no? Sí, donde f es una primitiva de f. ¿Sí? Entonces, así hallamos para pues, calcular con la integral de la sumatoria de Riemann. Quiero hacer ahora algunos ejemplos con el teorema fundamental del cálculo. Déjenme ver por aquí. Aquí lo tengo. Vamos a pegarle acá. ¿Sí? Son dos. Primer teorema y segundo teorema. Haremos ejercicios con ambos. El primer teorema lo que menciona es que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado y tengo un x, cualquier número en este intervalo cerrado, ¿sí? Si a f mayúscula la llamamos como una función que está definida de esta manera, como la integral de ax de f de t de t, ¿sí? Noten que f es una función en variable x, ¿sí? Y esta la integral la definimos como la integral desde a, que es una constante, hasta esta x de f de t de t. Entonces, la derivada de f mayúscula va a ser igual a f de x. En otras palabras, la derivada respecto a x de la integral desde a x de f de t de t es igual a f minúscula de x. Recuerda que esto es esto, ¿no? O sea, esto es esto. ¿Sí? Entonces, derivar esa expresión obtengo mi función original. Ahora que la hemos definido así, a través de la integral definida. Cuando hacemos integral indefinida, ¿se acuerdan? Sacábamos una familia de curvas. Más c le ponemos ahí. ¿Sí? Pero si yo ya le defino a esta función mayúscula que acabo de sacar, si la derivo, obtendré mi función original, esta f de x, ¿sí? Que fue la que estábamos integrando. Aquí la hemos puesto con variable t, ¿no? Para no causar conflictos. Esa es la primera situación que sucede. Y la segunda situación es que si f es una función continua en el intervalo cerrado a b y g es una función tal que la primera derivada, o sea, g' de x es igual a f de x, ¿sí? Entonces, para toda x en el intervalo AB, ¿sí? La integral desde a a b, integral definida, de f de t de t es igual a g de b menos g de a, ¿sí? Es decir, g es esa función que se obtiene al obtener la integral de f, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En los extremos, ¿no? Evaluar en los extremos, g de b menos g de a, que es justamente lo que apliqué aquí. Aquí le llamé f mayúscula, aquí la está llamando g. Para la integral definida existen algunas propiedades que se contrastan con las de la integral indefinida que ya hemos visto. Se las voy a copiar aquí.
Esto está en sus notas de clase, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si f es continua en el intervalo cerrado a b, la integral definida de k por f de x es k por la integral definida. La integral definida de a a b de la suma es suma de integrales definidas. Si a es mayor que b, la integral de a a b de f de x es menos la integral de b a a ahora, de f de x. La integral desde a hasta a de f de x es 0. ¿Sí? Si yo sé que c es un elemento del intervalo cerrado a b, la integral de a a b de f de x será la integral de a a c de f de x más la integral de c a b de f de x. Si tengo una función par y estoy integrando desde menos a hasta a, ¿sí? Noten que esto vendría siendo un conjunto simétrico, ¿no? El intervalo desde menos a hasta a. Si integro desde menos a hasta a, esto es lo mismo que integrar dos veces de 0 hasta a. Recuerden que las funciones pares son simétricas al eje de las y. Y si f es impar, la integral desde menos a hasta a de f de x va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque las funciones impares son simétricas respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, si yo puedo entender la integral definida como el área bajo la curva, lo que está sucediendo es de que pues están anulando, ¿no? Las áreas, por eso es 0. Estas propiedades son algunas que vamos a empezar a usar. Entonces, quiero hacer algunos ejercicios pues, para que esto eh, cobre sentido, ¿sí? Para que agarre tierra esto que estamos viendo. Entonces, miren, por ejemplo, vámonos acá. Vamos a ponerle aquí ejercicios. Si me dice calcule la derivada respecto a x de la integral de 0 a x de la raíz cuadrada de 4 más t a la sexta de t. Sí. Y se calcula la derivada de esta integral. ¿Ya? Entonces aquí lo que podríamos concluir es simplemente, por el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, f de x va a ser igual a 4 más x a la sexta. ¿Sí? Y esa ya sería nuestra derivada. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, mira el teorema fundamental del cálculo 1. Si yo defino, si yo tengo, mira, por ejemplo, ¿no? Observémosle bien. La derivada respecto a x de la integral de a a la x de f de t de t es f de x, f minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definimos a esta función que está aquí como f de x. ¿Sí? Pero la derivada de esta f de x es nuestra f minúscula de x. O sea, la misma que está aquí. Por eso se dice que son operadores opuestos, ¿no? La derivada de la integral, ¿sí? Y la integral de la derivada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi función, pero en variable x. Mira, la derivada de 0 a x es la raíz cuadrada de 4 más t a la sexta de t. Es que f de x es 4 más x a la sexta. Es la raíz cuadrada. Miren, por ejemplo, esta. De la integral, ahora vamos a cambiarle aquí de x a 3, ¿eh? De la raíz cuadrada del seno de t, de t. ¿Sí? Entonces yo podría empezar así.
esta derivada de esta función, ¿sí? Una función integral, nosotros la podemos ver en este sentido, ¿sí? En menos de 3 a x de la raíz cuadrada del seno de t de t, ¿sí? Y luego esta le podríamos ver así, ¿no? Como menos esto. Y ya luego, por el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, esto me quedaría simplemente que f de x es igual a menos, y de aquí saldría el seno de x. ¿Sí? Otra vez, porque mi función f de t es esto. ¿Sí? Como estoy haciendo la derivada de la integral definida de 3 a x, entonces tengo seno de x. ¿Por qué no lo hice directamente acá? Porque aquí era de x a 3. Debería haber tenido desde a hasta x, no desde x a a. Entonces por eso aplicamos nuestra propiedad, ¿no? Esta propiedad que está aquí. ¿Dónde está? Esta es la tercera. ¿Sí? Entonces tengo que f de x es menos, menos la raíz cuadrada, es aquí. Menos la raíz cuadrada del seno de x. Ahí. Miren, por ejemplo, otro ejercicio. Me dice calcule la derivada de menos x a x de 1 sobre 3 más t al cuadrado de t. ¿Sí? Ahora esta es mi función, ¿no es cierto? Que vamos a derivar, pero es una integral. Ahora, lo primero que llama nuestra atención es que es de menos x a x. ¿Sí? Ahora, podemos ponerle aquí como f de t, que va de 1 de 3 más t cuadrado, es par. ¿Sí? ¿Por qué sé que es par? Porque f de t es igual a f de menos t. ¿Sí? Por eso sé que es par. Voy a ponerle aquí. Porque, ¿sí? En un intervalo de menos x a x. ¿Sí? Entonces, puede usar la integral para funciones pares, ¿no? De menos a hasta a, dos veces de 0 a hasta a de f de x de x. Entonces, esta derivada de la integral de menos x a x de 1 sobre 3 más t al cuadrado de t no es más que la derivada respecto a x de dos veces la integral de 0 a x de 1 sobre 3 más t al cuadrado de t. ¿Sí? Y esta por propiedad, dos veces de la derivada de 0 a x de 1 sobre 3 más t al cuadrado de t. ¿Ya? Me parece marcado por aquí. Entonces me quedaría dos veces, y mira, todo esto que está aquí, ¿qué es? Prueba fundamental del cálculo. Me quedaría dos veces 1 sobre 3 más x al cuadrado. Por teorema fundamental del cálculo, la parte 1. ¿Sí? Y ya he encontrado la derivada de esta función integral. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita que tengan? Hasta aquí alguna preguntita.
Preguntitas, preguntitas. ¿No? Miren, vamos a hacer igual aplicando esto, pero en otro estilo, donde ya debo hacer cambios de variables. Y ahí va, como es una derivada, debo aplicar la regla de la cadena, por ejemplo, esta. De 1x al cuadrado de la raíz cúbica de t cuadrado más 1 de t. ¿Sí? Y fíjate que aquí el límite este no es x, es x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Entonces vamos a decir que sea u igual a x al cuadrado. Luego de u, ¿sí? Se inserta u es igual a x al cuadrado. No miento. A ver, creo que copié mal. 3t al cuadrado. A ver, aquí una cuestión. A ver, de x, 1. No, aquí sí es de x al cuadrado. Es cúbica. No, aquí esta tiene un error. No le vamos a hacer esta, perdón. Vamos a hacer esta que está acá abajo. A ver. Esta. Dice calcule de x de la integral de 2 a la tangente de x de 1 sobre 1 más t al cuadrado de t. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a decir sea u la tangente de x, ¿sí? U la tangente de x. Si u es la tangente de x, se puede decir que x es la cotangente de u, ¿cierto? Por función inversa. Y luego de aquí yo podría decir que dx es de u sobre 1 más u al cuadrado. ¿Sí? Y por operadores diferenciales y el teorema de la función inversa, du sobre x, du sobre dx es 1 más u al cuadrado. ¿Sí? Aunque aparentemente pareciera que lo que estaba multiplicando pasa a dividir, lo que estamos usando es el teorema de la función inversa. Du a dx es 1 más u al cuadrado. ¿Ya? Ahora tú te preguntarás, ¿por qué hacemos todo esto? Porque yo, como el límite es la tangente de x, debería ser x solito, ¿no? Hacemos este cambio de variable para poder expresar nuestra derivada y poder aplicar el teorema fundamental. Entonces ahora me quedaría así. Ya no la derivada respecto a x, sino la derivada respecto a u, ¿de qué? De 2 hasta u, de 1 sobre 1 más t al cuadrado, de t, ¿sí? Pero aquí por du a dx, ¿sí? Es decir, estamos haciendo un cambio de variable aquí. Estamos aplicando la regla de la cadena. Por la derivada.
¿sí? Entonces sería la derivada respecto a u de esto, pero por du a de x. Entonces, es lo mismo que está escrito acá, ¿no? Pero ¿quién es esta integral? ¿Sí? Esta integral que aparece aquí no es más que 1 sobre 1 más u al cuadrado. ¿Sí? Y du a de x no es más que 1 más u al cuadrado. Esto es esto. Y esto es esto. Esto por teorema fundamental del cálculo 1 y sustitución, ¿no? Y luego esto nos quedaría que es 1. ¿Sí? Entonces podemos hacer cambios de variable en nuestras expresiones para calcularlas. Déjenme ver algún ejercicio más por aquí. Por ejemplo, mira. Este se tomó alguna vez en una prueba. Dice límite cuando x tiende a 0 de la integral de 0 a x de la raíz cuadrada de 1 más seno al cuadrado de t, todo esto elevado al cuadrado sobre x al cuadrado. O sea, esto le llamaron L. O sea, calcule L sería la idea, ¿no? Ya. Entonces podríamos resolver esto así. Llamémosle L, límite cuando x, mira que es, o sea, esto es una función, ¿no? Eso debe quedar claro. Esto que está aquí es una función, ¿sí? Y puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Para encontrar esto. Entonces lo que haríamos es lo siguiente. Podemos decir que esto es así. La integral de 0 a x de la raíz de 1 más seno al cuadrado de t sobre x. ¿Sí? Primera cosa que podríamos hacer. Segunda cosa, por teoremas de límites, el límite de una función al cuadrado es el cuadrado del límite, ¿no? Ahí podríamos esto representarlo así. Sobre x. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, aquí el cuadrado, voy a aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Ya? Porque nota que es de 0 a 0. Si esta integral es de 0 a 0, recordemos esta propiedad, ¿no? ¿Dónde estás? La integral de a a es 0. ¿Sí? Entonces, si es que quisiésemos sustituir, cuando x tiende a 0, la integral de 0 a 0 sería 0 y 0 sobre 0. Entonces voy a usar el teorema de L'Hopital. Entonces me va a quedar así, el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Aquí viene lo bonito de este ejercicio. De a de x, de 0 a x, de 1 más seno al cuadrado de t sobre d a de x. Esto que está aquí, aplico el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. La derivada de la integral definida de 0 a x de f de t es f de x. Entonces nos va a quedar así, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de f de x. O sea, 1 más seno al cuadrado de x. Y la derivada de x respecto a x, pues es 1 al cuadrado.
¿sí? Y pues ya, ¿no? Puedo encontrar el límite. Cuando x tiende a 0, seno de 0, 0, raíz de 1 sobre 1 es 1 y este 1 al cuadrado pues es 1. Y he encontrado lo que me estaba pidiendo. O sea, yo sé que puede parecer difícil, pero si tú tienes en mente las propiedades, tienes en mente el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, el objetivo va a ser llegar a esto que encerré aquí en rosadito, ¿sí? La derivada de una integral definida desde a hasta x de f de t de t es f de x. Se acabó. ¿Sí? Aquí es el L'Hopital, ¿no? Teorema de L'Hopital. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas. ¿No? No hay más preguntas. No hay preguntas. Quiero ver algún ejercicio para que lo hagamos. Bueno, pero este ya es como la parte 2, el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Bueno. No, ya no nos va a dar tanto tiempo. A ver, la siguiente clase lo que vamos a hacer es la siguiente parte del teorema fundamental de cálculo, que vendrían haciendo ejercicios con esto, ¿no? Integral de AB de f de t de t es g de b donde g menos g de a, donde g es una antiderivada de f. Sí, esta sería lo que vamos a hacer la siguiente clase, ejercicios de esto. Pienso que la primera hora. Y vamos ya a empezar a combinar estos dos que están aquí. Y luego me pongo a hacer ejercicios de áreas, ¿sí? Áreas bajo la curva. Entonces veremos ejercicios de áreas bajo la curva, entre curvas, de polares también y de paramétricas también. Sí, a ver, ¿no? Sí, creo que hay chance de las paramétricas. Creo que sí estaba en las notas. Entonces haríamos ejercicios de eso. De ahí para la siguiente semana, ya ver igual áreas, longitud de curva y luego ver volúmenes. Y ya con eso terminaríamos. Muy bien, chicas, chicos. La mayoría de ejercicios saqué del libro de Layton por si quieren revisar. Layton y de semestres pasados. Por ejemplo, estos últimos fueron de pruebas que se tomaron en semestres pasados. Entonces, para que tengan una referencia ahí. Bueno, entonces nos estamos viendo día viernes. ¿Sí? Muchas gracias, Gracias, Inge. Hasta luego. Inge. Que tengan buen Chao. día. Igual.